Y vamos a hablar sobre Mary y Max, película que propone nuestro querido... No confundir con Mighty Max. Mighty Max. Claro. El equivalente de Polly Pocket para niños de los 90. Exacto. La propone Víctor y él nos va a contar por qué la... Gracias, Felipe, por tu introducción. Muchas gracias. A ver, Mary Max, dirigida por Adam Elliott, del 2009, si no me equivoco. Muy bien. Mira, me la aprendí. Australiano. Bacán. Australiano. Nuestra querida amiga Susana, por ahí el 2008, sí, 2008, me recomendó Harvey Crumpet, que es el cortometraje de Adam Elliott, que ganó el Oscar el año 2003. Un corto de stop motion bastante bonito respecto a un sujeto judío, de origen judío, que tenía el mar de Tourette, el famoso super talent. Super talent. Y hace una alegoría acerca del carpe diem, de vivir el día y de fumarse la vida, en definitiva. Y las temáticas que planteaban Elliot en este corto 20 minutos me causaron harto sentido respecto a personas que por distintas circunstancias, sobre todo por problemas mentales, quedan excluidas dentro de la sociedad. Mary Max al final se trata de una película en stop motion, animada. Claymation. Sí. De todo, como Claro. miniatura. Sí. Que hablan en definitiva de eso. Son dos personas que en distintos lugares del mundo, en Australia y en Estados Unidos, Nueva York, se comunican a través de cartas. Son dos personas que son excluidas dentro de sus entornos porque presentan distintas diferencias, tanto de origen o sociales, que no les permiten encajar en su ambiente. Y la única forma que tienen de poder socializar es a través de este sistema de cartas que se originó de forma bastante aleatoria. Literalmente escogió un libro al azar y un nombre Claro, al azar. si buscó una persona en la guía telefónica y por suerte esa persona le contestó. Y a lo largo del desarrollo de esta película, los personajes van compartiendo sus dificultades. Vías bastante traumáticas, vías en definitiva miserables, dentro de la soledad en la cual se presenta cada historia. Max, por un lado, una persona que tiene... ¿cuál es la enfermedad? Síndrome de Asperger. Tiene Asperger. Tiene buena enfermedad, digo. Claro, no, es se puede... Yo no sé si hablar de una condición, pero sí un problema de salud mental en definitiva, que no le permite tener relaciones normales con el resto de la gente, sino que en definitiva el mundo al que se tiene que adaptar un poco él, y eso es algo que no sucede. Particularmente en Nueva Considerando la York. ambientación de la película, el año 70. 70, Claro. 80 Nueva York, que es una ciudad muy inhóspita. Entonces, en definitiva, lo único que le queda a estas personas es ser excluidos de un mundo que en definitiva no lo entiende. Y por otro lado, Mary, que es una niñita australiana que nace con un lunar en definitiva en la frente, que vive con un padre que no es muy cariñoso con ella, es más bien dejado, que está enfocado en su trabajo y en su pasatiempo de taxidermista, y una madre alcohólica, sin tener mucha conciencia de lo que es el alcoholismo ni del estado de su madre. En definitiva, ella lo único que siente es abandono y el rechazo de sus amigos porque tiene un pedazo de caca en la frente, en definitiva. Y dentro de todo lo tenebroso que podría llegar a ser que un niño de la edad de Mary tenga un amigo de los años de Max, en definitiva ellos se encuentran y se reconocen en los términos de que pueden ser ellos mismos con otra persona. Y esta amistad en definitiva se va desarrollando a lo largo de los años, va enfrentando problemas, pero al final del día... Perdonen los audífonos que se acaban de caer desde la mesa de grabación. Al final del día va perdurando a pesar de los problemas. Y eso en definitiva es el mensaje de la película. Que final, sin contar mayormente el desarrollo, yo me quedo con la frase final, de que Dios nos da a nuestros parientes y por suerte y gracias a Dios podemos elegir a nuestros amigos, que es una herramienta en definitiva combativa hacia la vida,
Yo considero que las amistades, dentro de todo lo atroz que significa el rompimiento del tejido social, en el día de hoy, es una herramienta de combate súper bonita para afrontar los problemas de la vida, sobre todo los problemas de salud mental que están súper en boga en la vida de todos nosotros. O sea, ¿quién no se siente solo? Uno construye familia por afinidad con los amigos. O sea, Claro, son más... exactamente. ¿Qué es review sino una familia? La gran familia. No, pero hablando en serio, Sí. hay un tema que en general no solamente, o sea, está presente en la película, pero siento que cada vez más presente en todo tipo de formatos, de medios, de música, de literatura, de cómics, de películas, de series, que es como de buscar ese sentido de pertenencia que de repente no está presente en la familia, en amigos, que todavía hay un sector de la sociedad que todavía considera que la familia es el núcleo central de la sociedad. Claro. Y una concepción de familia. Claro, y una concepción de familia, justamente. Es bonito igual eso lo que plantea la película en términos de la diferencia, aceptar la diferencia Y no en tanto términos en súper en amplios. un nivel pilar sordismo. Claro, no. Claro, exactamente. Claro. Cuidado con eso. Entender la diferencia. Pilar Sordo que hace terapias de conversión. Claro. Para gente a veces uno. No es- Por supuesto. Sí. Llega a mencionar algo que, bueno, a mí la película me afectó bastante porque, por si no lo saben, bueno, claramente no todos los auditores saben, pero quien escuche, mi hermano tiene autismo. Y autismo o sea, el espectro Sí, autista la incluye zona- el Asperger. Mi hermano no tiene Asperger, tiene autismo y es moderado. Moderado/severo. Entonces la comunicación social de mi hermano es bastante más limitada que la de una persona con Asperger. Pero aún así uno puede comunicarse con él. Especialmente nosotros que somos su familia. Yo, mi mamá, mi papá. Y el hecho de que estén en el espectro autista, lo que cambia es la magnitud, por así decirlo. Hizo que reconociera actitudes de Max en mi hermano. Lo que es bien fuerte para uno, ¿cachai? Particularmente porque uno no se acostumbra a ver personas del espectro autista en obras, en obras de televisión, la de importancia películas. de la representación. Exacto, y cuando aparecen, generalmente son estereotipos muy desagradables, que generalmente es como el niño mágico que tiene superpoderes, ¿cachai? Y de alguna manera arregla las cosas, o que es hiperinteligente, Bueno, en el peor de los casos terminé con el protagonista de Big Bang Theory. o en el peor de los casos termina con Sheldon. Y ver Basta, Chandler, basta. ver una persona como Max, que es muy realista. O sea, yo he compartido con gente con Asperger porque mi hermano iba a una asociación en Calama donde trataban a niños con autismo y con Asperger. Y estar con ellos y compartir con ellos se asemeja mucho a lo que pasaba Max. O sea, ver cómo se ponían ansiosos cuando estaban rodeados de gente. A mi hermano no le gusta la gente en general, como cuando hay una gran congregación de gente se pone demasiado nervioso. No le gusta salir por lo mismo. Prefiere estar siempre en su pieza. Es como fuerte y es como una pequeña ventana a la mente de una persona a la cual yo generalmente no tengo acceso, ¿cachai? O sea, porque comunicarse de una manera fluida con una persona con autismo como lo tiene mi hermano es casi imposible. Uno lo hace más que nada con gestos, con ciertas palabras repetitivas, como uno interpreta lo que quiere decir sin que te lo diga claramente. Y lo de Max es como de nuevo una ventana hacia esa mente y ver cómo funciona y poder conectarme de otra manera también con él. Es una cuestión que a mí me llegó mucho y salí como muy emocionado de ver la película porque en cierto sentido fue como conectarme más con mi hermano y eso siempre es bonito para mí. En realidad es una de las personas que más quiero en la vida por razones obvias y siempre lo echo de menos. Entonces, Saludos por ahí. Saludos, Pedro. A mí igual me llegó harto la película. O sea, es difícil que no te sientas identificado con esas relaciones cuando uno siente que, o sea, no sé si es un poco, no sé si es pasado raja o sincero, pero cuando uno se siente que es como distinto, Sí. como que uno siente que no congenia como con el resto. con la o sea, no decir la sociedad, Con el grupo no, social, pero con el ambiente, con el Claro. entorno en el que tú estás Claro, que tienes que entonces- desenvolver. Yo siento de que Mary Max es una versión un poquito
extrema de lo que todos hemos construido con nuestras amistades, pues, Claro. como con esas personas con las que de repente tú decís, oh, esta persona me entiende, o esta Tengo persona... suficientes cosas en común como para Claro. decir que tengo una experiencia compartida con ellos. Y lo que más me gusta de todo esto es que uno podría discutir si... o sea, Max obviamente tiene un concepto distinto de comunicación. Pero aquí la que está creciendo con esta relación es Mari. Mari es... Básicamente Max es su papá. Y es la única figura no autoritaria, porque en general ella también en un campo de igualdad. Pero es el único modelo que tiene ella para varias de sus decisiones que nosotros nos dan, en algún momento nos dan mucha risa. Como el hermano mayor / papá. Claro, pero en el fondo si tú veis de que Mari en el fondo es una niña que está creciendo prácticamente sola, te causa harto sentido. Y yo creo que el mensaje que el mismo mensaje que decía Víctor delante con respecto a los amigos, con respecto a sentirse entendido y sentirse no sé, comprendido, yo creo que es un mensaje súper bonito. La película tiene su parte muy seria, hay partes que son muy muy serias, pero tiene varias partes donde uno se puede reír de lo que están pasando los personajes. Yo creo que hay varios momentos, sobre todo los donde mayor muestras de amistad tienen ambos, que uno puede tener esa como carcajada de alivio entre medio de todo lo que al final nosotros estamos viendo, cuando empezamos a ver de que en el fondo Max sufre este síndrome, de que en el fondo Mari no sé, vive con una alcohólica que la reprime, que es una niña que está absolutamente abandonada, Que tiene una autoestima horrible. bajísima, de que tiene una concepción distinta de por qué ella es rechazada, porque ella piensa que es rechazada por su marca, pero en verdad es rechazada porque es distinta, ¿cachai? Porque está alejada del resto, porque no sigue no sé, el beat del resto, y encuentro que es bacán como ambos se complementan el uno al otro, y de la forma que lo muestra la película. Y es bacán cuando uno, digamos, descubre a una persona que a uno lo entiende, o que uno siente que lo entiende. Como tiene una conexión especial con alguien, ¿cachai? Uno puede hablar de cualquier cosa con esa otra persona. Uh-huh. Y uno siente que de alguna u otra manera, con las circunstancias distintas o las especialidades de cada uno, igual existe esa empatía y esa conexión y esa sensación de, ok, me puedo poner en tu lugar y tú te pones en mi lugar y vamos a encontrar ese punto común. Y eso la película lo trata muy bien, creo yo. Como que esa parte bonita de ese descubrimiento mutuo, de esa comodidad, de ese compañerismo que se forma. Y es a través de continente, que se está hablando de Nueva York con Australia. No es necesario que exista presencia para sentir la compañía de una persona. Sí, pues, yo cuando veía la película, pues, como que... A ver, me imaginaba de hecho que quería llegar a grabar el podcast, pero quería escuchar la reacción de Camilo y la reacción de Víctor. Por un lado por el tema de tu hermano, Uh-huh. y por lo de Víctor por el tema de que, como de este interés por la antipsiquiatría. O sea, por un lado dije, ya veo por qué Víctor eligió la película, pero también es un poco lo que dice Felipe, que uno ve muy reflejada la experiencia final personales de cada uno en lo que ocurre en la película. Y bueno, uno no necesariamente ha tenido que tener un amigo por correspondencia. Exacto. Mi prima trató una vez de que yo fuera amigo por correspondencia con su mejor amiga. Porque decía como, es que ustedes tienen los mismos intereses y los dos dibujan. Entonces era como que para ella era suficiente para que... Gancho por correspondencia. Sí, claro, gancho por correspondencia. No funcionó, pero años después al final los que tuvieron amigos en la época del Messenger. Uf, Bueno, sí. Buena época. Bueno, sí, excelente época. Sí. Al final Zumbidos. es lo más parecido, en el fondo, como en la actualidad a lo que era tener amigos por correspondencia en esa época. Exacto. Y al menos yo personalmente hasta el día de hoy he mantenido mucho contacto y mantengo amistades con gente que nuestra misma edad, que he conocido por Messenger cuando teníamos 15 años o menos, ¿cachai? menos. Y de eso han pasado casi 15 años, chucha. Viejas. So, Tiempos fuyos. viejazos, sí. Pero claro, entonces hay mucho en que sentirse identificado desde ese punto de vista.
además del mensaje ya mencionado de inclusión que presenta la película, o sea, que no solamente se trata de encontrar tu lugar en el mundo y encontrar las personas con las cuales desenvolverte o sentirte cómodo en el mundo, sino saber también adaptarte a las necesidades y al comportamiento del resto. Que se ve un poco, no solamente en lo inflexible de la sociedad norteamericana y australiana con los protagonistas, porque siento que Mari también sufre en alguna instancia, quizás la película no lo muestra tanto, pero te dan a entender que hay una discriminación incluso socioeconómica. Como Sí, yo iba a decir eso, pero reculé. Creo que el papá de ella es un simple trabajador de línea de No, producción. pero hay una parte donde dicen que en el fondo la molestaban porque llegaba en vez de Sí, llegar con los sí, flotadores, llegaba claro. con las cosas amarradas. que también te entreverías un poco la película y se ve también no solo en esta como el tema de la aceptación de lo que se ve en Max y que también termina sufriendo porque en el fondo Mary va a estudiar psiquiatría, perdón, con el interés de curarlo, como no, yo quiero curar todas las enfermedades mentales del mundo y al final no es la mayoría de las enfermedades mentales no son curables, Claro. es un tema de saber aceptarla y de saber, bueno, yo teniendo familiares con bipolaridad es como, ¿sabéis que el llenar a una persona de pastillas para que sea, entre comillas, normal, no funciona en todos los casos, ¿cachai? Y no solamente no funciona, sino que no le hace bien mantener una ilusión de normalidad bajo esas circunstancias, ¿cachai? No es un mensaje necesario, no es un mensaje contra la medicación, pero a saber en el fondo identificar que no todas las personas funcionan igual y que al final O sea, es como forzar un concepto de normalidad a Eso, personas exacto, que exacto. no calzan en eso. sí, Exactamente. y de hecho me acordé mucho de algunas de las charlas y discursos que dio Carrie Fisher como Claro. activista por las enfermedades mentales y de decir, ¿sabéis qué? O sea, ella siempre lo dice, yo no estoy en contra de esto, pero en el fondo la receta médica que me dan a mí puede no ser igual que la que le Exacto. sirve a otra persona y otra persona puede necesitar igual cantidad o menos o más medicamentos y otra persona puede necesitar una cantidad distinta o puede elegir tomárselo o no tomárselo y al final esa es una cuestión que depende de cada persona. Y siento que un poco la película, el mensaje de inclusión apuntaba a eso, saber adaptarse de la forma en que, por ejemplo, Max aprendió que no tenía que como que forzar que toda la gente no botara basura. Y claro, es un objetivo súper noble. El decir, bueno, en verdad, ¿qué se consigue con contaminar? Y más aún considerando que para una persona con Asperger, que es una persona que Sí, toma pues, todo parte de- literal, sí, pero pues. no solamente literal, es asquerosamente organizado. Entonces, todo tiene que ser como él dice, porque en su mente no entra otra concepción que no sea dentro de ese orden. O sea, Sí. todo tiene que estar ordenado de esa manera para tener sentido. Sí. Entonces, el hecho de que alguien se salga de eso no tiene sentido y eso lo pone ansioso. Entonces, el hecho de que Max termine aceptando que no puede controlar a toda la gente para que no bote basura es un paso enorme. Es un paso enorme. Pues, y claro, y también que, bueno, ya hablando de un punto de vista técnico, la película está súper bien hecha, la animación, como dijimos, stop motion principalmente, claymation que en base a arcilla o materiales similares, pero hay mucho de mezcla de técnicas y de otros materiales. Materiales, miniatura, Sí. fotografía, dibujo. Que funciona súper bien y de hecho dentro de todo es una película, además es una película de animación súper seria. Sí. No es, o sea, no sé si será como para todo público, pero tampoco una película para adultos, ¿cachai? Entonces, por un lado, es de nuevo, como una especie de bofetada más a esa gente que cree que la animación es solamente como guay para niños. Como los miembros de la academia que votan para la película mejor animada. Claro. Y por otro lado también demostrar el buen uso de técnica y del material a favor de la historia. Y es una cuestión que se ve súper... Especialmente si consideras la cantidad de trabajo que significa animar una película. De hecho, yo creo que se demoró como 5 años en hacerla. Porque, bueno... Eso es lo que demora, ¿cachai? Y otra cosa que iba a mencionar, que la paleta de colores de la película es tremendamente reducida. Sí. Pero aún así se las arregla para mostrar una diferencia entre Australia y Nueva York. Sí, es bien gótico. Los tonos en Nueva sepia... Sepia en Australia Sí, y y grises grises en Nueva York. De hecho, la escena final es bacán, porque cuando se juntan, Sí. se mantienen las paletas Sí, de colores. muy bonito. Es muy- O sea, se juntan metafóricamente. Sí, claro. Y obviamente hay el clásico uso del rojo para resaltar... Que lo vimos, por ejemplo, en la lista de Schindler. Claro, Sí. funciona bien dentro de este contexto y está súper, como decís tú, o sea, está bien
el tono te indica un poco de seriedad, al mismo tiempo te evoca nostalgia considerando la ambientación de la película en los años 70, 80. Y al mismo tiempo te ilustra bastante bien el mundo gris en el que se desenvuelven los personajes, pero son grises distintos. O sea, no solamente porque en el fondo Mary vive en una especie de Australia medio rural, entonces también hay como que el tono sepia se adecua más a eso. Nueva York siendo jungla de cemento se adecua más ocupar tono grises. Y en el fondo mezclar esto pues, funciona ideal. Que aparte es como vivir en Nueva York. Nueva York es Nueva York, ¿cachai? Como la metrópolis, es el ejemplo de la metrópolis probablemente mundial, junto con Londres y Tokio. Y Australia, por mucho que ya haya estado, digamos, colonizada por, ¿cuánto? 100 y tantos años, 200 años. No, pero en esta época Australia no era el país que es ahora. Y no es todavía Australia, o sea, Australia en esa época, como bien dices, no era el país que es ahora, y aún así... El gran boom de Australia vino en la segunda mitad de los 80, comienzo de los 90. ¿Cachai? ¿no? Entonces ya es un mundo, no solo el continente distinto, sino que es una forma de vida completamente distinta. Y se puede transmitir a través de la pura paleta de colores. Sí. Y eso lo logra transmitir bien la película. El hecho de que uno pueda decir, ok, estamos en Nueva York, ok, estamos en Australia, funciona a favor de la película. Y no es algo que uno diga, uno pueda confundirse, que uno se pierda, por así decirlo. Y eso que la película, a pesar de ser generalmente lineal, tiene hartos flashbacks entre medio, que pueden ser más como de humor o de momentos absurdos, pero que de nuevo no salen del lugar, espacio, tiempo donde están insertos. Pequeño comentario político. ¿Puedo? Por favor, pero por favor. Muchas gracias. Yo creo que tanto el personaje de Max como de Mary representan ciertos perfiles de la evolución de la antipsiquiatría. Ya. Aquí está en términos que Max es la persona institucionalizada, la persona con problema mental que necesita ser tratada. Que este fue el primer perfil de la antipsiquiatría en términos que fueron los propios psiquiatras que empezaron a decir nosotros vamos a tratar de forma distinta estos problemas de salud mental. En cambio, Mary, y justamente aparece en los 70 hasta agosto, 70 principio de los 70. Y en los 80, que es más el perfil de 80-90 de Mary, que tiene que ver con personas que no tienen problemas o que bajo el perfil médico no son personas con problemas de salud mental, no tienen Asperger, no tienen psicosis, no tienen paranoia, no tienen esquizofrenia, sino que son personas que normales dentro de este parámetro como nosotros, pero que de cierta forma, debido a las presiones del día a día o las presiones sociales, que no podemos seguir ese estándar social. Y en definitiva yo creo que tienen que ver con las presiones del capitalismo, nos tenemos que adecuar a ese estándar, y frente a eso recurrimos a la ciencia médica, que nos dice que tenemos que comportarnos de esa forma, y para eso nos medicamos. Y en definitiva todos somos víctimas de ese tipo de medicación, de una u otra forma, ya sea con el copete, ya sea con las drogas, la marihuana, o con drogas médica estándar, y se ven súper reflejados en estos casos. Y a mí el tema de más me llega mucho el tema de Mary, de cómo ella afronta como esta cuestión de la soledad, de refugiarse en esta amistad, aunque sea por carta, y me hace mucho sentido con el hoy, en términos que en una sociedad tan mediatizada, en donde el contacto humano se ha visto sumamente desmejorado por la estructura misma social y por el desarrollo tecnológico, que debería propender a ayudar a esas relaciones sociales, pero en definitiva lo que hace las destruye. Me gusta mucho esa cuestión, esa búsqueda social en un mundo en donde te invita a hacer todo lo contrario. Las conexiones genuinas son escasas. ¿Perdón? Las conexiones genuinas son escasas. Sí, pero justamente yo creo en un mundo en donde tenemos tantos problemas, y cuando hablamos nos reconocemos y vemos que tenemos problemas súper similares. Exacto. Que nuestra carrera no nos gusta, que nuestra familia está la cagada, weón, que
puta que mis expectativas de futuro son súper... Y vemos al final que todos tenemos esos problemas y se repiten en otros círculos independientes las diferencias que Exacto. existen en social. Y esto lo relaciono así de manera súper superficial con 13 Reasons Why, 13 Reasons Why, en términos que se dan un poco estos problemas. Me pidieron un podcast de 13 Reasons Why. Podemos Podremos hacerlo. sin contar mucho la historia, adolescentes que dentro de este mundo en donde hay que seguir estos patrones Sociales. estereotípicos y sociales dentro de una preparatoria, en donde tiene que ser el ganador o Los clichés de las Claro, preparatorias. las personas que no encajan son sometidas al llamado bullying, a la violencia institucionalizada y que terminan con suicidio en definitiva. Sí, con capítulos terribles como el último de 13 Reasons Why. Claro. Entonces por eso y criticado. Sí, es que parte hay igual, yo creo. buenos O sea, argumentos por otro lado. un llamado al... Creo que lo gráfico es como lo más criticado Es necesario. Es necesario. Y lo que tengo entendido es que como que la Asociación Norteamericana de Salud Mental, una cosa así, tiene como cierta, como un código de las guidelines en el fondo, una guía de cómo presentar ciertas situaciones y obviamente apuntan a un tema más de no ser tan gráfico porque al final eso puede generar que mentes más impresionables. Yo creo que es bueno Eso que pase sea... Es que claro, no, más que un disuasivo. O sea, es que Que sea- la serie no está dirigida a personas que estén viviendo por la situación de Hannah, sino que es para el entorno de Hannah la serie. Sí, pues, es para las familias, en definitiva, Sí, para sí. que la vean los adolescentes con sus papás al lado. No una película Pero- que eran niños. No es para que la vea el compadre que está a punto de suicidarse, porque, claro, ahí... El punto es que tampoco puedes, o sea, no podéis cómo controlar que la... Ah, no, Ese es el tema. Oye. Pero yo si no- consideráis que hoy en día los niños se están suicidando por culpa de una ballena azul. Sí, sí. puta. Yo- Eso es otro, también, Sí. otro punto. Es expresión social y de construcción de comunicación, etcétera. Yo Sí, quiero pero- mencionar un par de cosas. Uno, se me viene a la mente una frase ya casi cliché que la pronunció el doctor Gregory House, normal is not normal, que se aplica muy bien en este caso. Y segundo, bueno, si es que alguien de nuestra audiencia está con problemas de depresión, está a punto de suicidarse, lo que sea, no lo haga. No lo hagan. No lo haga. No sé si, creo que en Chile no hay una National Hotline. No, como no en existe el- una línea de y prevención. puta que debería haber. Debería haber Debería una. existir. Creo que corresponde al CEFAM de cada lado, cada consultorio, pero comuníquese con un consultorio, comuníquese con Si alguien. necesita ayuda, busca ayuda. Sí, hay. Busca a la gente que usted cree que lo estiman, porque Sí, siempre hay alguien claro. que quiere escucharlo. No, o sea, a veces uno, claro, cae en la desesperación y piensa que no hay más salida, pero la hay. Y suicidarse, digamos, no es un camino cobarde, como mucha gente piensa y digamos, replica ese tipo de argumentos estúpidos. Pero hay otra salida. Así que si alguno de ustedes, digamos, está con problemas, busque ayuda. Y se lo deseamos sinceramente.